Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora. Gloria al Señor. Estamos en el reloj de oración mundial. Desde Colombia para el mundo, gloria al Señor. Orando por las peticiones, orando por la iglesia, orando por los presos, por los necesitados, orando por los enfermos. Y aquí estamos, gloria al Señor, dispuesto a todo. Así que, amado hermano, prepárate porque día de bendición, día de gloria, día de poder, día de restauración, día de sanidad, gloria al Señor, y día de esperanza para el pecador, gloria al Señor. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, las 7 razones por las cuales viene la ira de Dios. 7 razones por las cuales viene la ira de Dios. Tenemos que estar orando, pidiendo misericordia a Dios para que Dios opere en las almas que se están perdiendo. Por aquellas naciones que no quieren saber nada del Evangelio de Dios. Orar y clamar, pedir a Dios misericordia por aquellos gobiernos que son tiranos y que impiden el Evangelio de Dios. Estamos llamados a orar, a interceder, a clamar, a pedir al Todopoderoso pidiendo misericordia. Gloria al Señor. 7 razones por las cuales viene la ira de Dios. Quiero decirte que la ira de Dios es muy diferente a la ira o al concepto que le da el ser humano sobre lo que es la ira. Es muy diferente, hay muchas cosas que son de fondo y vamos a analizarla acá en este reloj de oración mundial. El por qué el pueblo de Dios tiene que estar orando para que Dios opere en las vidas, en los corazones, en las almas, gloria al Señor, y traiga una luz de esperanza para aquellos que no entienden ni conocen las cosas de Dios. Vamos a mirar primero el concepto humano sobre lo que es ira. En el diccionario se encuentra ira como la parte emoción normal de todo el mundo, dice, de todo el mundo, que sienten vez en cuando, una parte de la emoción que siente todo el mundo, ese impulso de sentir enojo, lo ven como algo muy normal. Pero cuando se presenta muy frecuente, dice que entonces cuando hay un problema que es de fondo en el ser humano. En la parte de la psicología toman como el resultado negativo para sus intereses. Cuando alguien ve que el resultado es negativo para sus propios intereses, se enoja, se altera su comportamiento, se altera su parte emocional. Sigmund Freud hablaba también de la expresión débil de impulso y conducta agresiva de una persona. Es como la expresión débil, es la expresión débil de un ser humano. Pero cuando nosotros hablamos de ira de Dios, gloria al Señor, se refiere a la indignación y molestia que Dios siente de ver que el hombre no es agradecido. Cuando el hombre no entiende el plan de salvación, cuando el hombre no entiende el amor de Dios, cuando el hombre no entiende la grande misericordia de Dios, que todo lo que Dios le ha dado al ser humano desde que lo creó, bendito sea Dios, ha sido con beneficio, ha sido con su mano de bendición, y el hombre no ha entendido. Entonces Dios se indigna, se aira. Pero vemos que esa indignación que Dios siente, Dios es grande en misericordia. Dios tiene paciencia con el ser humano. Dios no opera de la noche a la mañana. Dios no actúa de la noche a la mañana. Dios no se explota en ira. Voy a destruir esto y ya al ser humano. No, la paciencia de Dios es grande. Y vamos a ver unos puntos bíblicos sobre lo que es la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso usted tiene que tener muy claro que la ira de Dios está en cuanto Dios se indigna de ver el ser humano, de ver que no es agradecido, es mal agradecido. Bendito sea el Señor, que le niega, que no cree en sus preceptos, no cree en sus palabras, no cree en sus mandamientos, no le obedece. Dios se enoja. Y vamos a ver las 7 razones por las cuales Dios se enoja. Bendito sea el Señor. Y es necesario que estemos orando, pidiendo a Dios, gloria al Señor, porque Dios siente molestia, no solamente con las almas del mundo, el pecador, con el tirano, con el ateo, no solamente con ellos, sino con mucho pueblo que conoce la voluntad de Dios, que conoce la palabra de Dios, y en vez de buscar su rostro, en vez de buscar su presencia, lo que hace es alejarse de Él, alejarse de su misericordia, alejarse de su amor. Y Dios da una serie de correcciones, una serie de disciplinas para que la gente le entienda, porque Dios no quiere el castigo eterno para su pueblo, para su iglesia, para las almas que están conociendo de Él, sino que conozcan de su amor y su misericordia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver las 7 razones. La primera razón
en la cual Dios trae su ira contra el ser humano es contra la injusticia, ante la injusticia y la impiedad del ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 18, habla claramente acerca de cómo el hombre injustamente detienen la verdad de Dios. De una forma impía detienen la justicia de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Aquí lo dice claramente en Romanos capítulo 1, gloria al Señor, en el versículo 18. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla que la ira de Dios viene contra todos aquellos que detienen injustamente la verdad de Dios. En cuántos lugares no niegan la existencia de Dios, en cuántos lugares no detienen el evangelio de Dios, en cuántos lugares no prohíben la palabra de Dios. Tremendo la prohibición del evangelio, de pregonar en los parques, en las calles, en los buses. Hay restricciones en muchas naciones, gloria al Señor, donde no se acepta la palabra de Dios, pero hay cavidad para el pecado, hay libertad para lo que la gente quiere expresar y su deleites carnales, mundanales, donde la gente se ha entrado en una depravación sexual y que busca los intereses carnales, mundanos y satánicos. Pero la Biblia habla que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad. Gloria al Señor. Vemos que aquí la primera parte, gloria al Señor, en este primer punto, la ira de Dios viene contra todos aquellos que detienen injustamente e impíamente la verdad de Dios. La segunda razón, gloria a Dios, violación de la casa de Dios. En Juan capítulo 2, versículos 12 al 17, donde vemos que los cambistas de la época, en el tiempo de Jesús, tenían la iglesia, el templo, como negocio, como mercadería. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que Dios sacó todos esos animales, le volteó las mesas a los cambistas, porque habían convertido la iglesia en cueva de ladrones. La ira de Dios viene contra todo aquel que viola la casa de Dios. Cuando hablamos de casa de Dios estamos refiriendo al templo terrenal. Bendito sea el Señor. Y también el templo espiritual. Cuando tú violas el templo de Dios, usted que es templo del Espíritu Santo de Dios, cuando usted viola todo lo que Dios viene haciendo, cuando Dios quiere hacer cosas buenas con tu vida, cuando Dios quiere traer restauración a tu vida, cuando Dios quiere traer sanidad a tu vida, y tú haces todo lo contrario de echar por la borda lo que Dios viene haciendo. La ira de Dios viene cuando el hombre viola la casa de Dios. Gloria al Señor. Dios quiere que tú entiendas que Dios es celoso. Dios es celoso. Dios te cela a ti, amado hermano. Gloria al Señor. Dice la Biblia que aquel que quiera destruir el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruye primero. Pero también los lugares donde son tomados para reuniones. Gloria al Señor. Para alabar a Dios, glorificar a Dios, donde prácticamente hacen y deshacen, donde practican el pecado, la inmundicia, el adulterio, Dios le desagrada. Dios le da oportunidad al ser humano, le da oportunidad al pueblo, la iglesia de Dios, para que haga un pare, para que se frene allí y diga no más. Gloria al Señor. La misericordia de Dios es inmensa, pero hay un momento en que Dios actúa. Bendito sea el Señor. La tercera razón por la cual viene la ira de Dios es la adoración de los ídolos, la idolatría. Gloria al Señor. En Primera de Reyes capítulo 14, vamos a ver el texto. Primera de Reyes, aquí la palabra de Dios habla aquí acerca de la idolatría. Capítulo 14, versículo 9. Dice la Biblia: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, es aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Aquí habla de que, gloria al Señor, los reyes posteriores a David,
Gloria al Señor. Vemos que no entendían los preceptos, lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. ¿Y qué sucedió? Trajo idolatría, los reyes trayendo idolatría, paganismo, contaminándose con los ídolos de las naciones paganas, trayéndola a Israel. Dice la Biblia que Dios se airó, Dios se airó, Dios se aira cuando el hombre lo que hace es idolatrar. Gloria a Dios. Dios no necesita imagen. Dios es espíritu. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es clara, donde Dios no quiere la idolatría del hombre. No adorar imágenes, no adorar yesos, no adorar cosas, esculturas humanas, bendito sea el Señor, ni de animales, nada. Dios quiere que usted le adore en espíritu y en verdad. Usted, amado amigo, Dios no necesita ninguna imagen. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios, pero dice la Biblia que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y Dios ha puesto en tu espíritu, en tu corazón, la necesidad de conocer de su presencia, la necesidad de conocer de su poder, de su grandeza y de su misericordia. Solamente tienes que abrir tu corazón a Jesús y Dios traerá salvación, vida eterna, y vendrá y traerá su presencia a ti. Dice la Biblia que Jesús dijo: el Padre enviará en mi nombre el Consolador. Haremos morada, dice la Biblia. Jesús viene a ser morada en ti, te revelará a ti para que tú conozcas a ese Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Pero que también dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 34. Ve lo que dice la Biblia, 2 de Crónicas capítulo 34. En el versículo 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar, no se apagará. Aquí la Biblia habla claramente que la ira de Dios viene sobre aquellos que practican la idolatría. ¿Cuántas naciones entregadas a la idolatría? ¿Cuánta gente en el mundo desconociendo el poder y la autoridad de Dios? Aún de los mandamientos de Dios conocen, pero omiten el primero, donde dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos. Mas sin embargo, es lo que más el hombre hace. El hombre, lo que es el ateísmo, buscando negar la existencia de Dios, solamente un pensamiento materialista, y muchas personas buscando también la idolatría, porque necesitan ver algo para poder dar sacrificio, para poder adorar a un ser que ve. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron, felices, dichosos los que no hemos visto, pero estamos creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La cuarta razón es el pecado. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7, habla que el pecado trae la ira de Dios. Gloria al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Dios, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habiendo sido rebelde a Jehová. El pecado de Israel, provocando constantemente a Dios, aún desde que salieron de Egipto. Gloria al Señor por el desierto. Gloria al Señor provocando una y otra vez, olvidándose de Dios, rebelándose contra Dios. El pecado trae la ira de Dios. La transgresión, pecado es transgresión, es rebelión, sublevación, errar el blanco. Cuando tú no tienes a Dios en el corazón tuyo, en tu alma y en tu espíritu, sino que solamente tu indicio es inclinándote hacia las cosas malas, hacia el pecado. Dice la Biblia que viene la ira de Dios. Según de Reyes 22:13 y Romanos 1:18, confirmando cuando iniciamos el mensaje. Gloria al Señor. Pero el quinto punto es la incredulidad. La incredulidad también a Dios le enoja cuando el pueblo es incrédulo, cuando el pueblo no cree, gloria al Señor, en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando el hombre no cree que fue hecho a imagen y semejanza de Él. Cuando el hombre no cree a semejanza de Dios. Cuando el hombre no cree que hay un Dios de misericordia dispuesto a salvarle. Cuando la gente no cree que hay un Dios que hace sanidad, que hace milagro y prodigio. Que Dios no está muerto. Entonces tenemos un Dios vivo. Esa incredulidad, porque mucha gente dice: yo creo,
pero vemos claramente que detrás hay duda para señales, para milagros, para sanidades. Gloria a Dios, la duda es una máscara de la incredulidad. Y disfrazamos eso. Y a Dios le desagrada la incredulidad. Salmos capítulo 78. Perdón. Salmos capítulo 78. Dice en la Biblia, Salmo 78, versículo 21, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Salmo 78. Vive Jehová, Dios es bueno. Gloria al Señor, Él es real, Él es poderoso y maravilloso. Dice la Biblia, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ahí está hablando de la palabra indignar. Es lo mismo que Dios, airarse. Gloria al Señor. La ira que hablamos aquí a la luz de la Biblia, la ira de Dios es diferente a la ira del ser humano. Porque el hombre se ira por cualquier cosa, cuando pierde sus propios intereses, cuando algo no le sale bien, cuando sale algo negativo a sus propios intereses, se ira. Aquí Dios, gloria al Señor, da la palabra, da el plan de salvación, da la libertad al ser humano para que le busque. Pero Dios se indigna es que la gente, no solamente que no reconoce, sino que hace totalmente lo contrario lo que Dios dice en su palabra. En 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 36, habla de la incredulidad. Dios reprende la incredulidad. La incredulidad es un espíritu, es un demonio. Y que sale con ayuno y oración. Tenemos que orar a Dios, pedirle a Dios que llene de fe al pueblo. Porque hay mucho pueblo que le hace falta fe, le falta confianza en Dios. Sexto, el trato injusto a los otros. Isaías capítulo 10, versículo 1 al 4. Y Amós capítulo 2, versículo 6 y 7 habla que cuando se maltrata al pobre, cuando se le da, no se le da el trato digno a los pobres, al menesteroso, cuando se hace injusticia, cuando la justicia es parcializada. Dice la Biblia que Dios se enoja. La ira de Dios viene cuando usted trata a los demás, a los otros, injustamente. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice el libro de Amós, el profeta Amós capítulo 2. Gloria al Señor. Tenemos que estar orando, clamando, pidiendo a Dios misericordia. Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la Biblia, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ahí habla claramente. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aquí habla que, gloria al Señor, el trato injusto hacia los demás, Dios se enoja, viene la ira. ¿En cuántas naciones no viene el maltrato hacia la gente pobre? ¿En cuántas naciones del mundo, gente pasando hambre, pasando necesidad? Pueblos, líderes, gobernantes, enriqueciéndose y maltratando al pobre. Gloria, usando justicias torcidas. Bendito sea el Señor. Que en la cual no es justicia. Es injusticia lo que están haciendo. Gloria a Dios. Y por último, falta de arrepentimiento. Isaías capítulo 9, versículo 13 al 17 y Romanos capítulo 2, verso 5. Quiere decir, la falta de arrepentimiento de las almas, del pueblo, gloria al Señor, viene la ira de Dios. Vamos a leer este pasaje, lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 dice la palabra del Señor. Isaías 9, 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden, dice la palabra de Dios. Aquí habla claramente que Dios se enoja. Gloria al Señor. Dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, y viuda tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de despropósitos. Y con todo eso han cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Gloria al Señor. Aquí habla que Dios se enoja cuando
falta de arrepentimiento. Y eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuánta gente vive una vida doble dentro de las iglesias? Una vida doble en las calles. Una vida doble en el trabajo. ¿Cuánta gente no vive una vida doble en lo que hace? Dios quiere que usted tenga mucho cuidado con lo que hace. Gloria al Señor. Ojo con esto. Ahora, Dios controla su ira, dice la Biblia. En el capítulo 103, versículo 8 del libro de los Salmos habla que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, como dice el Éxodo 34, 6. Dios es lento para la ira. Él no actúa enseguida viendo la maldad del hombre, sino que el hombre persiste en lo malo, persiste en el pecado, persiste en la desobediencia. Y dice la Biblia que es lento para la ira, lento. Pero que dice la Biblia también que su misericordia sobrepasa su ira. Quiere decir, su misericordia sobrepasa su ira. Salmo 35, Isaías 54, 8, Oseas 11, capítulo 11, versículo 8 al 11, habla de que su misericordia sobrepasa su ira. Quiere decir, más grande es la misericordia de Dios, más grande es el amor de Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia también que Dios aparta su ira en el Salmo 78, 38. Isaías 48, versículo 9, que Dios aparta la ira. Y Daniel capítulo 9, versículo 16. Pueblo, Dios quiere librarnos de la ira venidera. Al pueblo de Dios, Dios lo libra de la ira venidera. Según 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Gloria al Señor. Dios al pueblo redimido, al que tenga obediencia, Dios lo librará de la ira venidera. Lo dice el libro de Tesalónica. La carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a estar orando para que la misericordia de Dios, que es grande, y la ira de Dios, dice la Biblia que Dios la detiene, la aparta cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que está allí intercediendo. Gloria al Señor. Vamos a estar orando a Dios. Lento para la ira y grande misericordia. Lento para la ira y grande misericordia. Vamos a estar orando para que Dios tenga misericordia. Vamos a orar por misericordia. Gloria al Señor. Padre que estás en el cielo, Dios, te doy gracias, te doy gloria. Eres bueno, poderoso, precioso Dios. Gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder, gracias por tus fuerzas, gracias Dios mío por este reloj de oración mundial, hasta donde llega Dios mío este vídeo. Glorifícate Padre, toca las almas, toca a tu iglesia Padre, levanta Dios mío a tu pueblo, aquel que está en pecado, trae restauración, trae levantamiento, aquel que está apartado, vuélvelos a ti Señor, en el nombre de Jesús. A tu reprendo todo espíritu de rebeldía, todo espíritu inmundo de desobediencia, es atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae liberación sobre cada corazón, sobre cada vida, Dios mío. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre amado. Derrama tu presencia, derrama de tu poder, derrama de tu gloria. Espíritu Santo de Dios, toca, libera en esta hora, Señor. Libera, Señor, cada alma. Espíritu Santo, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Trae liberación, Señor, sobre las almas, las naciones, los gobiernos, Señor. Trae liberación sobre aquel que está en incredulidad. Quita, Señor, esa incredulidad. Reprendo esa incredulidad, esa duda, Dios mío, quítala de tu iglesia. Trae libertad. Pido misericordia por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por las naciones del mundo. Trae, Señor, arrepentimiento. Trae conversión, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira las naciones, Señor, del mundo entero. Trae, Dios mío, libertad. Trae conversión para ti. Oh Dios, almas que se conviertan a ti, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, que te sirvan, que te amen, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Padre, declaramos en victoria, declaramos, Señor, victoria y salvación sobre cada vida, Dios mío. Gracias por tu grande misericordia. Oh Dios, que el pueblo tuyo será librado de la ira venidera. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres glorioso y poderoso. Tú eres el grande y majestuoso. Te doy toda la alabanza, te doy toda la adoración, te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por la victoria, por la bendición. Te entrego, Señor, los que hacen parte del reloj de oración y los que van a ser parte del reloj de oración. Bendíceles en el nombre de Jesús y trae libertad sobre su familia, libertad sobre sus hogares, libertad sobre sus hijos, libertad sobre las congregaciones donde van esos hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que estamos en el reloj de oración mundial. Cristo viene pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde.